Siempre pensé que la vejez llegaría despacio, como el atardecer sobre el cerro que se ve desde la ventana de mi cocina, con esos tonos naranjas que van cayendo sin prisa. Nunca imaginé que la vejez llegaría de golpe, en forma de 3 pares de ojos que me miraban sin mirarme, sentados alrededor de mi propia mesa el día de Año Nuevo, con los platos todavía sucios del mole que yo misma había cocinado desde las 6 de la mañana. Tengo 63 años, me llamo Consuelo. Y esa tarde de enero aprendí que hay nombres que la vida te pone con crueldad, porque yo no había consolado a nadie en muchos años. Había sido yo quien necesitaba consuelo, y nadie había llegado a dármelo. Mi hija mayor habló primero. Siempre habla primero. Tiene la voz de su padre, directa como un golpe en la mesa, sin rodeos y sin ternura. Me dijo que habían estado hablando, los 3, durante semanas, que lo habían pensado muy bien, que no era nada personal, que era lo más sensato. Le pregunté qué era lo más sensato. Me dijo que la casa era demasiado grande para mí sola, que yo ya no podía mantenerla, que el jardín estaba descuidado, que la pintura se estaba cayendo en la fachada, que el tinaco llevaba meses con una fuga que yo no había reparado. Me enlistó los defectos de mi hogar como si fuera un informe, como si hubiera venido a una junta de trabajo y no a sentarse en la silla donde de niña le enseñé a leer. Su hermano, el del medio, asintió sin decir nada. Ese es su estilo, dejar que otros hagan el trabajo sucio y él aparecer después a recoger lo que queda. Lo conozco desde que nació. Conozco cada uno de sus gestos, y ese asentir suyo siempre ha significado que ya tomó una decisión y que no hay nada que lo mueva. El más chico miraba su teléfono. Mi hija mayor continuó. Dijo que habían encontrado un lugar, un departamento pequeño, en la colonia del otro lado de la ciudad, cerca de una clínica del IMSS. Rentado, no propio. Dijo que entre los 3 lo pagarían los primeros 6 meses, para darme tiempo de acomodarme. Después de eso, mi pensión alcanzaría, dijeron. O algo así dijeron. Las palabras se me empezaron a mezclar, porque en algún punto de esa conversación me di cuenta de que no me estaban pidiendo mi opinión, me estaban informando. Le pregunté por la casa. Mi hija mayor bajó la mirada por primera vez. Ahí estaba. Ahí estaba la verdad que habían envuelto en palabras bonitas como lo más sensato y para tu bienestar. La casa, mi casa. La casa que mi marido y yo levantamos ladrillo por ladrillo en un terreno que compramos cuando él trabajaba doble turno y yo cosía ropa ajena en las madrugadas. La casa donde nacieron mis 3 hijos, porque en ese entonces no alcanzaba para hospital y la partera llegó justo a tiempo. La casa con el limonero en el patio que mi suegra trajo en una maceta desde Oaxaca el día que nos casamos y que ahora tiene el tronco tan grueso que no lo abrazan 2 personas. Mi hija mayor dijo que la iban a vender, que el dinero se dividiría en 3 partes iguales, que era lo justo, que legalmente como herederos era su derecho, que ya habían hablado con un abogado. El más chico seguía mirando su teléfono. No lloré. Eso es lo primero que quiero que se sepa. No solté una sola lágrima frente a ellos esa tarde. Me levanté, recogí los platos, los lavé, los sequé, los guardé en su lugar de siempre. Escuché cómo detrás de mí se acomodaban en sus sillas, incómodos por mi silencio, esperando quizás que yo llorara o que me enojara o que les dijera algo que les permitiera defenderse. No les di ninguna de las 2 cosas. Cuando terminé de lavar, me sequé las manos con el trapo de cocina bordado con girasoles que me regaló mi comadre Refugio hace 15 años, y les dije que necesitaba tiempo para pensar. Mi hija mayor dijo que entendía, que no había prisa, que tenía hasta el 15 de febrero. El 15 de febrero. 46 días para desaparecer de mi propia vida. Se fueron esa noche con abrazos breves y palabras vacías. El más chico me dijo, «Cuídate, jefa», como si fuera cualquier visita de domingo y no el día en que me habían arrancado el piso de abajo de los pies. Cerré la puerta. Me quedé parada en el pasillo oscuro durante un tiempo que no supe medir. Después fui a la cocina. Me serví el último vaso de ponche que había quedado en la olla. Me senté en mi silla de siempre y estuve pensando hasta que el ponche se enfrió y afuera dejaron de sonar los cohetes del Año Nuevo. Pensé en muchas cosas esa noche. Pensé en mi marido, que murió hace 11 años de un infarto que le llegó sin avisar un martes por la mañana mientras tomaba café. Pensé que si él hubiera estado, nada de esto estaría pasando.
Y después pensé que no, que quizás sí estaría pasando, porque los hijos no se forman solos y los dos los formamos, los dos fallamos en algo, los dos sembramos sin fijarnos bien qué estábamos sembrando. Pensé en los años que trabajé como secretaria en la delegación para pagar las colegiaturas cuando mi marido estuvo enfermo del riñón y no pudo trabajar por 2 años. Pensé en las veces que no fui al médico porque el dinero alcanzaba para los útiles escolares o para el doctor, no para los dos. Pensé en los fines de semana que pasé cosiendo uniformes escolares por encargo para juntar el dinero de las excursiones de fin de año. Pensé que ninguno de mis 3 hijos recordaba eso. O quizás sí lo recordaban y simplemente habían decidido que no importaba. Y pensé en el licenciado Artemio Fuentes. El licenciado Fuentes era el abogado de mi marido, un hombre serio, de los de antes, con bigote canoso y una oficina en el centro llena de libros que realmente había leído. Llevaba nuestros asuntos legales desde hacía 30 años. Cuando mi marido murió, fue él quien me ayudó con todo el papeleo, con la sucesión, con los trámites que yo no entendía y que me parecían imposibles de enfrentar recién viuda y con 3 hijos todavía en casa. Nunca le cobró lo que debía cobrar. Dijo que era su manera de despedirse de mi marido, que habían sido amigos antes de ser cliente y abogado. Esa noche, sentada con el vaso de ponche frío entre las manos, pensé en él durante mucho tiempo. Al día siguiente, 1 de enero, no llamé a nadie. Hice atole, limpié la casa, regué el jardín. Hablé un rato con el limonero de mi suegra como a veces hago cuando necesito pensar en voz alta sin que nadie me interrumpa. Los limoneros son buenos para eso. No dan consejos malos ni te juzgan. El 2 de enero llamé al licenciado Fuentes. Me contestó al segundo timbre. Le dije que necesitaba verlo, que era urgente, que no podía explicarle por teléfono. Me dijo que pasara esa misma tarde. Fui en el camión porque mi coche lleva 2 años descompuesto y nunca lo he arreglado porque para ir al mercado y a la iglesia no lo necesito. Y en ese momento me alegré de no haberlo arreglado nunca porque el camión pasa por la panadería de la señora Elvira y aproveché para comprar unas conchas y llevárselas al licenciado, que tiene debilidad por el pan dulce desde que yo lo conozco. Le conté todo. Le conté la cena, la conversación, el departamento rentado del otro lado de la ciudad, el 15 de febrero, la cara de mi hija mayor cuando mencionó la venta de la casa. El licenciado Fuentes me escuchó sin interrumpirme, con las manos juntas sobre el escritorio y los ojos fijos en mí, como siempre escucha, como si cada palabra fuera importante y ninguna sobrara. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Después me preguntó si yo sabía exactamente qué decía la escritura de la casa. Le dije que la casa estaba a mi nombre, solo a mi nombre. Cuando mi marido murió y se hizo la sucesión, el licenciado Fuentes mismo me había recomendado consolidar todo a mi nombre para simplificar futuros trámites. Lo hicimos entonces, hace 11 años, con la firma de mis 3 hijos que en ese momento estaban de acuerdo en todo porque no había nada que disputar todavía. El licenciado Fuentes asintió despacio. Me dijo que eso era importante. Me dijo que mientras la casa estuviera a mi nombre, nadie podía venderla sin mi consentimiento, que sus derechos como herederos aplicarían después de mi muerte, no antes, que si yo no firmaba nada, no podían hacer absolutamente nada. Le dije que lo sabía. Le dije que por eso estaba ahí. Le dije que quería hacer algo. No solo quedarme esperando a que volvieran con más presión o con algún papel que no entendiera. Me preguntó qué quería hacer. Le dije que quería que la casa dejara de poder ser un problema, que quería que cuando mis hijos volvieran a sentarse en mi mesa con sus planes y sus abogados y sus 15 de febrero, ya no hubiera nada que disputar. No porque yo me los fuera a dar, sino porque ya no iba a ser posible dárselos aunque yo quisiera. El licenciado Fuentes me miró un momento. Después sonrió. Apenas, de ese modo suyo tan discreto. Dijo que había varias maneras de hacer eso, que la más sólida, la más difícil de revertir, era una donación en vida a una institución, que si yo donaba la propiedad a una asociación civil o a una institución de beneficencia legalmente constituida, con todas las formalidades notariales, la casa dejaba de ser mía en papel, pero continuaba siendo mi hogar mientras yo viviera si se establecían las cláusulas correctas. Que ningún heredero podría reclamarla, ni venderla, ni hacer nada con ella, que quedaría fuera de cualquier sucesión futura.
Le pregunté si eso era posible hacerlo rápido. Me dijo que con voluntad y los documentos en orden, podía estar listo en 3 semanas. Le pregunté cuánto me costaría. Me dijo que las conchas estaban muy buenas y que con eso bastaba. Salí de su oficina esa tarde con algo que no había sentido en mucho tiempo. No era alegría exactamente. Era más parecido a la sensación de cuando uno encuentra la llave que andaba buscando por toda la casa. Una especie de alivio quieto, sin aspavientos. Durante los días siguientes hice mi vida normal. Me levantaba temprano, hacía el desayuno, regaba el jardín, iba al mercado los jueves como siempre. Mi hija mayor me llamó una vez para preguntarme si había pensado las cosas. Le dije que sí, que estaba pensándolas. El del medio me mandó un mensaje que decía que si necesitaba ayuda con la mudanza, él podía conseguir una camioneta. No le respondí. El más chico no llamó, lo cual tampoco me sorprendió. Fui 3 veces más a ver al licenciado Fuentes. Firmé papeles. Hablé con el notario que él me recomendó, un hombre joven con lentes y una manera de explicar las cosas con mucha paciencia. Llevé escrituras, identificaciones, documentos que tenía guardados en una caja de zapatos encima del ropero desde hacía años. Todo fue avanzando con esa calma extraña que tienen las cosas importantes cuando uno ya tomó la decisión y solo queda seguir los pasos. También hice otra cosa que el licenciado Fuentes no me sugirió, pero que yo decidí sola. Llamé a mi comadre Refugio. Mi comadre Refugio es 3 años mayor que yo, viuda también, y tiene una lengua que no se guarda nada y un corazón que tampoco. Es de las pocas personas en el mundo de las que estoy segura que me quiere sin querer nada a cambio. Le conté todo. Lloró ella, porque yo ya había decidido no llorar más por eso. Me dijo que mis hijos eran unos malvivientes, usando una palabra más colorida que esa. Le dije que no, que eran mis hijos, y que algo de eso era también responsabilidad mía, que los había querido tanto que nunca les enseñé que el mundo no los iba a querer de la misma manera. Mi comadre Refugio me dijo que eso era demasiado filosófico para ella, pero que me entendía. Le pedí un favor. Le pedí que si necesitaba quedarme unos días en su casa durante el proceso, me diera posada. Me dijo que cuando no, que su casa era mi casa, que ahí había cuarto y tamales todos los días si hacía falta. El 15 de enero, exactamente 2 semanas antes del plazo que me habían dado mis hijos, el licenciado Fuentes me llamó para decirme que todo estaba listo. Fui a la notaría, firmé el último documento, recibí mi copia. La casa ya no era mía en el papel, pero yo seguía siendo la persona que podía vivir en ella mientras viviera, con pleno derecho, establecido en contrato, inapelable. Me senté en una banca del parque que está frente a la notaría y sostuve los papeles durante un rato. El sol de enero en la ciudad es engañoso, se siente tibio pero no calienta de verdad. Pensé en mi marido otra vez. Pensé que él hubiera hecho lo mismo, o quizás algo peor. Era un hombre tranquilo, pero con un sentido de la justicia muy terco, de esos que no se doblan. Volví a casa, preparé caldo de pollo, vi mis programas de la tarde, dormí bien por primera vez en semanas. El 1 de febrero, 2 semanas antes del plazo, les llamé a mis 3 hijos, no por separado. Los llamé a un grupo que tenemos en el teléfono que se llama Familia, y que en los últimos meses solo había usado para mandar fotos del limonero cuando florecía. Les escribí que había tomado una decisión sobre la casa y que si querían saber cuál era, que vinieran el domingo a comer. Mi hija mayor respondió en 5 minutos que ahí estaría. El del medio dijo que bien. El más chico puso un pulgar arriba. Ese domingo cociné lo mismo que el año nuevo. Mole, arroz, frijoles de olla, agua de Jamaica. Si iba a ser la última comida que cocinara para ellos en esa mesa, que fuera buena comida. Puse el mantel bordado de los domingos, el que mi mamá me dejó cuando murió. Puse las flores del jardín en el jarrón de barro que compré en Tonalá hace 20 años. Llegaron a la 1. Llegaron con esa actitud de quien viene a cerrar un trato, con prisa disimulada y sonrisas que no llegaban a los ojos. Mi hija mayor traía una carpeta. No pregunté qué había en la carpeta. Comimos. Hablamos de cosas sin importancia. El más chico comió 2 platos de mole, y eso por lo menos me alegró, porque a ese siempre le ha gustado comer, aunque para todo lo demás haya que andarle rogando. Cuando terminamos, recogí los platos, serví el café, puse las galletas de nuez en el platón. Me senté. Los miré a los 3.
Les dije que había tomado una decisión sobre la casa. Mi hija mayor abrió su carpeta. Le dije que cerrara la carpeta, que lo que tenía que decirles no necesitaba papeles. La cerró. Despacio. Les dije que la casa ya no era mía. Los tres se quedaron quietos. Les expliqué, con calma, con la misma voz con la que alguna vez les expliqué las tablas de multiplicar y los misterios del rosario, que 2 semanas antes había firmado una donación en vida a una asociación civil, que la casa estaba ahora registrada a nombre de esa institución, que yo tenía el derecho de habitarla mientras viviera, garantizado por contrato notarial, que después de mi muerte, la propiedad pasaría íntegramente a la asociación, para los fines que ellos determinaran, que no había manera legal de revertir eso sin mi firma, y que mi firma no iban a tenerla. Mi hija mayor me preguntó, con una voz que no había escuchado en ella desde que era niña, y se asustaba si estaba hablando en serio. Le dije que completamente. El del medio preguntó por qué, no con enojo, con algo que se parecía más a la confusión genuina de quien no entiende cómo llegó a ese punto. Y esa pregunta, esa pequeña pregunta de 3 letras, fue la única que me dolió un poco, porque significaba que de verdad no lo veía, que de verdad no entendía qué había hecho. Le dije que porque el 1 de enero me sentaron en mi propia mesa, en la casa que su padre y yo levantamos con las manos, y me informaron que tenía hasta el 15 de febrero para desaparecer, que ninguno de los 3 me preguntó cómo me sentía, que ninguno me preguntó qué necesitaba, que ninguno dijo espera, mamá, pensemos esto juntos, que tomaron una decisión sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis años que me quedan, como si yo fuera un mueble que ya no cabe en el cuarto nuevo. El más chico soltó el teléfono por primera vez en la tarde. Les dije que no los odiaba. Eso era importante decirlo y era verdad. Les dije que me dolía más de lo que podía explicar con palabras, pero que no los odiaba, porque odiar a mis hijos sería como odiar los años más importantes de mi vida. Y esos años, con todo y sus errores, habían sido míos y los guardaba. Pero les dije también que había cometido un error muy grande criándolos, que los había amado de una manera que no les enseñó a amar de vuelta, que les di todo sin pedirles nada, y que eso no fue generosidad, fue un error mío, fue confundir el amor con la entrega total, y esa confusión la habían pagado ellos sin saberlo, y ahora la estaba pagando yo. Mi hija mayor tenía los ojos brillantes. No dijo nada. Le dije que podían seguir viniendo a comer los domingos si querían, que la puerta no estaba cerrada, que el limonero seguiría ahí y el mole también, pero que las cosas entre nosotros tendrían que ser distintas o no tendrían caso ser, que yo no estaba dispuesta a pasar los años, que me quedaran sintiéndome un estorbo en mi propia vida, que a los 63 años todavía se puede empezar de nuevo, que yo lo iba a hacer de todas maneras, con ellos o sin ellos. Se fueron ese domingo con menos prisa que la vez anterior. Mi hija mayor me abrazó en la puerta, un abrazo largo, de los que no habíamos tenido en mucho tiempo. No dijo nada, no hacía falta. El del medio me dijo que lo pensaría. El más chico se llevó las galletas de nuez que quedaban envueltas en una servilleta, me besó en la mejilla y dijo que el mole estaba muy bueno. Para él, supe, eso era mucho. Me quedé parada en la puerta viendo cómo se iban, igual que cuando eran niños, y los veía irse a la escuela desde esa misma puerta, con sus mochilas y sus loncheras, tan ocupados en llegar a donde iban que no volteaban a verme. Siempre hubo algo en ese gesto suyo, ese no voltear, que me partía el corazón y que yo nunca les había dicho. Esa tarde sí lloré, pero fue distinto. No fue el llanto de alguien que pierde algo, fue más bien el llanto de alguien que finalmente puede soltar el peso que llevaba cargando tanto tiempo que ya no recordaba cómo se siente caminar sin él. Llamé a mi comadre Refugio para contarle. Se puso tan contenta que empezó a gritar, y tuve que alejar el teléfono del oído. Me dijo que era la mujer más valiente que conocía. Le dije que no era valentía, que era puro cansancio de tenerle miedo a mis propios hijos. En los días que siguieron, hice cosas que llevaba años postergando. Fui al médico, que ya era tiempo. Saqué el dinero de una cuenta de ahorros que tenía guardada desde la liquidación de la delegación cuando me jubilé, dinero que nunca había tocado, porque siempre pensé que era para emergencias. Decidí que una vida sin vivirla era la emergencia más grande que podía haber. Llamé a una amiga de la secundaria que vive en Mérida y con quien no había hablado en 5 años.
Le dije que quería ir a visitarla. Me dijo que cuándo. Le dije que pronto. Arreglé la fuga del tinaco. No porque alguien me lo pidiera, sino porque el sonido del agua goteando me había estado molestando durante meses y ya era hora de callarlo. Contraté a un muchacho del barrio para que pintara la fachada. Escogí el mismo color de siempre, ese amarillo ocre que mi marido eligió la primera vez que la pintamos y que yo siempre había querido cambiar y nunca cambié por no borrar algo de él. Lo pinté igual. Ese color era también mío, no solo suyo. Planté flores nuevas en el jardín. Geranios rojos, que son los que más trabajo dan y los que más duran. Un domingo de febrero, 3 semanas después de la comida, sonó el timbre. Era mi hija mayor, sola, sin carpeta, sin sus hermanos. Traía un pastel de 3 leches del lugar donde siempre comprábamos pasteles cuando ella era chica. Me dijo que quería que habláramos. Le dije que pasara. Puse café. Nos sentamos. Habló durante mucho tiempo. Dijo cosas que nunca me había dicho. Dijo que tenía miedo de que yo me enfermara y ella no supiera qué hacer. Que no sabía cómo cuidar a alguien mayor porque nadie le había enseñado. Que la idea del departamento pequeño no había sido crueldad, sino pánico disfrazado de solución. Que sabía que sonaba a excusa y que quizás lo era. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije que la entendía más de lo que creía, que el miedo hace cosas raras con las personas, que eso no lo hacía correcto, pero que sí lo hacía humano. Le dije que si quería aprender a cuidarme, podía empezar por preguntarme cómo estaba. No en mensajes de texto con un emoticón, de verdad, con tiempo y con atención. Me dijo que iba a intentarlo. Le serví más café. Comimos pastel. Me contó cosas de su trabajo, de sus problemas con el vecino del edificio, de un libro que estaba leyendo. Cosas normales. Cosas de hija. Estuvimos ahí hasta que oscureció afuera y las palomas del tejado se fueron a dormir y el limonero quedó negro contra el cielo de la noche. Cuando se fue, me quedé en el jardín un rato con una taza de té de manzanilla. El aire de febrero en la ciudad huele a tierra mojada y a humo, y a algo que no tiene nombre pero que es completamente familiar. Ese olor de siempre que uno no nota hasta que lo pierde, y después lo extraña en todos lados. Pensé que no sabía cómo iban a seguir las cosas con mis hijos. Que quizás el del medio llamaría, y quizás no. Que el más chico seguiría mandando pulgares arriba en el grupo familiar y apareciendo a comer cuando le quedara de paso. Que mi hija mayor volvería el domingo siguiente, o quizás no por un tiempo. Que la vida con los hijos no es una historia que uno escribe de corrido, sino una que se va escribiendo con interrupciones y borrones y páginas que se pierden y que a veces aparecen años después en el cajón equivocado. Pero pensé también que yo seguía ahí, en mi casa, con mi limonero, con mis geranios recién plantados, con mi fachada color ocre, con mi taza de manzanilla, que 63 años no eran el final de nada. ¿Qué eran, si una quería verlos así? El inicio de algo para lo que toda la vida anterior había sido solo el ensayo. Que me faltaban cosas por hacer. Ir a Mérida a ver a mi amiga. Leer los libros que llevaban años en el librero sin abrirse. Aprender a hacer pan de elote como lo hacía mi mamá, que nunca me enseñó bien la receta y yo nunca le pregunté con suficiente atención. Tal vez, algún día, volver a tener alguien con quien ver el atardecer desde la ventana de la cocina. Tal vez. Lo que sí sabía era que nadie más iba a decirme cuándo y cómo y dónde había de vivir lo que me quedaba, que eso era mío, completamente mío, que lo había recuperado con la misma calma con que uno recoge del suelo algo que se le cayó, sin drama, sin gritos, con la certeza tranquila de que eso le pertenece y siempre le perteneció. Terminé el té. Entré a la casa. Cerré la puerta. Puse el cerrojo. Apagué la luz del pasillo y caminé por los cuartos oscuros con la seguridad de alguien que conoce cada centímetro del camino porque ella misma, con sus propias manos, lo construyó.